Cuando leemos sobre la decadencia de la antigua Roma, a menudo leemos que después de la caída del Imperio Romano Occidental, la Edad Oscura comenzaría en Italia y en Roma. Se nos lleva a creer que la espléndida ciudad que había sido Roma, y aún lo era hasta cierto punto en el 476 después de Cristo, ahora comenzaba a desvanecerse con el colapso del Imperio Occidental, pero espero poder mostrarles en este video, queridos amigos de la historia romana, que nada podría estar más lejos de la verdad. En el último video sobre este tema, hablé sobre el estado de la ciudad en el año 476 después de Cristo y mostré que, de hecho, la apariencia externa de la ciudad estaba completamente intacta, incluso hasta el año 476 después de Cristo. Los 3 saqueos de la ciudad en el siglo V resulta que no dañaron la estructura de Roma misma. El primer saqueo de Roma por los visigodos en 410, luego el segundo más exhaustivo en 455 por el bastante desconocido saqueo cuando el malvado Magister Militum Ricimer y sus soldados germánicos saquearon la ciudad en 472 después de Cristo. De hecho, estos 3 saqueos infligieron poco o ningún daño a los edificios mismos, como se discutió en mi segundo video en este canal. La mayoría de los daños se habían infligido a la población, y es cuando la población de Roma comenzó a disminuir severamente. Si la ciudad todavía tenía alrededor de 500.000 habitantes para el año 400, la población había caído a solo alrededor de 150.000 para el año 476. Además, los saqueos habían despojado a la ciudad de la mayoría de sus riquezas. Mientras que los monumentos públicos del Foro, los anfiteatros y templos aún estaban intactos en 476, el interior contaría una historia diferente, ya que muchas de las preciosas estatuas, adornos bañados en oro y otros objetos de valor, habían sido llevados primero por Constantino, luego por los visigodos, los vándalos, e incluso por los soldados germánicos de Ricimer. En este video, también argumenté que la abdicación del último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo de hecho, no tuvo ningún impacto en la ciudad de Roma misma. En ese fatídico día en 476, no habrías presenciado ningún cambio en la ciudad de Roma, pero ¿qué le sucedió a Roma después de que el Imperio Occidental dejó de existir? ¿Qué le sucedió a Roma dentro del nuevo reino de Odoacer, que oficialmente todavía era parte del Imperio Romano Oriental, pero de facto se gobernaba como un reino cuasi independiente? ¿Y qué le sucedió a Roma más tarde bajo el reino de Teodorico? Bueno, podrías sorprenderte al descubrir que, contrario a lo que comúnmente se escribe sobre este tema de una forma a menudo demasiado simplificada, la Edad Oscura aún no había comenzado en Roma durante ese tiempo. De hecho, Roma experimentó un periodo de estabilidad e incluso floreció bajo el reino de Teodorico. Veremos que muchos de los edificios públicos fueron restaurados, y los reyes germánicos no solo respetaron las instituciones romanas como el Senado, sino que incluso dejaron a Roma ser gobernada como lo fue durante el tiempo de los emperadores occidentales. Cuando el jefe germánico Odoacer depuso a Rómulo Augusto el 23 de agosto de 476, el jefe germánico estableció su residencia en Rávena y permitió que el Senado romano continuara sus asuntos habituales sin obstáculos. Nos asombra ver que todas las instituciones romanas antiguas fueron dejadas completamente intactas por este rey germánico. Tampoco saqueó o robó a Roma de ninguna manera, ni infligió daño de ningún tipo a la población de Roma. Incluso más, el Senado seguiría reuniéndose sin obstáculos en Roma como en los días del Imperio Occidental. El cargo de Praefectus Urbi de Roma, el prefecto urbano, un antiguo cargo que data de la época anterior a la República Romana, todavía estaba ocupado. El prefecto urbano mantenía el orden dentro de la ciudad, actuaba como una especie de alcalde de la ciudad, supervisaba a los funcionarios responsables del drenaje del Tíber y el mantenimiento de las alcantarillas de la ciudad, así como sus edificios públicos y monumentos. Y también era responsable de la provisión de suministro de grano para la población de la ciudad.
Es notable que nada en absoluto había cambiado en 476, ni en 480, ni en las décadas siguientes. La ciudad de Roma continuaría como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, veremos que a partir del año 537, después de Cristo en adelante, este cargo se ocuparía cada vez menos, hasta que desaparecería por completo alrededor del año 600, después de Cristo. También se seguirían nominando cónsules. Aunque este alto cargo había dejado de ejercer cualquier poder real desde hace mucho tiempo, todavía se seguía considerando como un gran honor en el imperio posterior. Encontramos que aquí también, los cónsules continuaron siendo nombrados por Odoacer en Roma, incluso después de 476, como si nada hubiera cambiado. El último cónsul del oeste fue Decio Paulino en 534. Podemos suponer que durante el reinado de Odoacer, desde 476 hasta 493, la ciudad de Roma no cambió mucho. En asuntos exteriores, Odoacer aprovechó la oportunidad después de la muerte del legendario rey vándalo Gaiseric y reclamó Sicilia en 477, y en 480, después de la muerte de Julio Nepote, anexó Dalmacia a su reino. Entonces, en 488 el emperador romano oriental Zenón, probablemente habiendo comprendido que Italia solo era parte del imperio de nombre, buscó poner fin al reinado de Odoacer. Para este fin, asignó a los ostrogodos bajo su rey Teodorico como foederati, y prometió a Teodorico que gobernaría Italia como representante del emperador. Después de una guerra bastante larga, Teodorico salió victorioso en 493, matando a Odoacer con sus propias manos. Y Teodorico continuaría la política de Odoacer de mantener las costumbres y tradiciones romanas sin cambios y dejar la ciudad de Roma a los romanos, ya que él mismo residiría como Odoacer en Rávena. Entonces, ¿qué pasa con Roma? ¿Cuál era el estado de la ciudad durante ese tiempo y cómo vivían las personas? Según las estimaciones actuales, la ciudad de Roma oscilaba entre 100.000 y 150.000 habitantes durante estos tiempos, mucho menos que en su pico de 1 millón de habitantes durante la Alta Edad Imperial, hasta mediados del siglo IV, pero aún así, con mucho, la ciudad más grande en el oeste. En cuanto a la religión, el antiguo fuego del paganismo ya estaba casi completamente extinto. Podemos suponer que para este momento, el porcentaje de paganos, al menos públicamente, debió haber sido bastante bajo. Los antiguos templos paganos habían estado cerrados durante más de 100 años ahora. Sin embargo, se menciona que durante el tiempo de Teodorico, aún podíamos presenciar la antigua festividad pagana de la Lupercalia, siendo celebrada en Roma. Y por supuesto, alegraría mi corazón, queridos amigos de Roma, si se suscribieran a este canal, para que no se pierdan ningún video sobre este y temas similares en el futuro. Sobre el asunto de los Lupercal, podemos leer en la historia de la ciudad de Roma, en la Edad Media de Fernando Gregorovius, el santuario de Lupercal, o Panamá, el más antiguo de todos los demás en la ciudad de Roma, era una cueva oscura al pie de la colina palatina que contenía una estatua de la legendaria loba que había, según la leyenda, amamantado a Rómulo y Remo. La Lupercalia tenía su centro en esa cueva. Se celebraba anualmente el 15 de febrero, seguido de la purificación de la ciudad de las influencias de los demonios malignos. 18. Los Luperci, jóvenes que pertenecían a los colegios del festival, se desvelaban ese día ante los ojos del pueblo, sin vergüenza, y solo cubiertos por un delantal hecho con las pieles de las cabras sacrificadas, corrían por las calles desde el Lupercal correas de cuero en sus manos, con las que golpeaban a las mujeres en la mano derecha para darles la bendición de la fertilidad. El apego de los romanos a estas costumbres nacionales más antiguas era tan grande que incluso como cristianos, se negaron a abandonarlas. Así podemos ver que aunque el cristianismo había abolido los antiguos ritos paganos, el paganismo estaba tan fundamentalmente arraigado en los ciudadanos de Roma que pudimos presenciar este festival pagano de Lupercalia, llevado a cabo hasta principios de los años 500 en Roma,
En el año 500, Teodorico, el rey de los ostrogodos, visitó Roma. El estadista romano Magnus Aurelio Casiodoro Senador, comúnmente conocido como Casiodoro, escribió sobre las leyes de Teodorico, los monumentos de Roma y lo que sucedió durante ese tiempo, para que podamos visualizar el estado de la ciudad durante los primeros años 500. Cuando Teodorico llegó a Roma, Casiodoro escribió que fue recibido como un segundo Trajano. Estableció su residencia en el antiguo Palacio de los Césares, en la colina Palatina, que en ese momento aún estaba completamente intacto, aunque en el interior había sido despojado de la mayoría de sus objetos de valor durante los 3 saqueos del siglo V. Si hubieras estado en el Foro Romano en el año 500 mientras Teodorico estaba allí, habrías visto al rey en la Curia Julia, el edificio del Senado, donde muchos senadores, y entre ellos, el senador Boecio, habrían entregado un pedigrí al rey. Habrías presenciado un discurso de Teodorico en el que juró mantener las leyes de los antiguos emperadores y no cambiar ninguna costumbre romana. De hecho, al igual que Mayoriano unos 40 años antes, Teodorico promulgaría leyes para castigar cualquier destrucción de edificios públicos en todo su reino y para prevenir la recolección de espolios, una práctica donde los antiguos edificios o estatuas de la época imperial serían saqueados para obtener material de construcción con el fin de erigir nuevos edificios, como iglesias o viviendas privadas. Cuando hoy miramos hacia atrás a Roma y nos preguntamos cómo Roma se transformó de esto a esto, injustamente culpamos completamente a los invasores germánicos por el daño infligido. Sin embargo, Teodorico demuestra que estos mismos bárbaros buscaban proteger lo que los propios romanos no protegerían. Por lo tanto, Teodorico encargó a los vigiles, los antiguos bomberos de Roma, que patrullaran las calles de día y de noche, y que prestaran especial atención a los antiguos edificios y estatuas, con la orden de detener a cualquier saqueador que intentara dañarlos. Los godos, preservando el antiguo esplendor de Roma con el máximo celo, otra fascinante historia inesperada como solo la historia puede escribir. Veremos en futuros videos que de hecho, con mucho, el mayor daño a los antiguos monumentos esplendorosos lo habían hecho los propios romanos con un desprecio cada vez mayor por la belleza de la antigüedad. Y esta práctica de saqueo para material de construcción, llamada spolia, realizada por los propios romanos, quienes en su total degeneración no tenían ningún sentido de asombro y maravilla por los antiguos monumentos de sus propios antepasados, sería lo que destruiría la estructura de la antigua ciudad cada vez más rápidamente en el siguiente siglo. Los escritos de Casiodoro son un verdadero tesoro de información sobre el estado de la ciudad a principios del siglo VI. Entonces, ¿qué habrías visto, por ejemplo, en el año 500? O incluso tan tarde como en 536, si hubieras caminado por las calles de Roma, los numerosos saqueos que la ciudad tuvo que soportar, los robos de Constantino. Sí, amigos, Constantino robó a Roma muchas estatuas y otros objetos de valor para llevarlos a su nueva Roma en el este. Los robos de los visigodos, los saqueos de los vándalos, el saqueo de Ritimer, todos estos no lograron agotar a la ciudad de los miles y miles de estatuas que habían adornado Roma. Parados en el foro con nosotros, estarían asombrados de ver incluso tan tarde como en 536, poco antes de que Belisario entrara en la ciudad y comenzara el desastre de las guerras góticas, que el foro romano todavía estaba absolutamente intacto, aunque el color de la pintura ya debía haberse desvanecido, y algunas de las estatuas probablemente ya habían comenzado a desmoronarse. Aún así, todavía habrías visto el templo del Divus Julius, el templo de Saturno, el Tabularium, habrías visto el templo de Pollux y Castor, la Curia Julia, la Rostra Augusti a los lados, habrías visto la Basílica Julia y la Basílica Emilia, todas aún intactas. La gigantesca Basílica de Maxentius, que fue uno de los últimos edificios de estatua antigua que se terminó en el foro alrededor del 320 después de Cristo, todavía estaría completamente intacta,
asombrando a sus visitantes con sus gigantescas salas y la exhibición de la antigua grandeza imperial. El gigantesco templo de Venus y Roma que había sido construido por Adriano estaría en pie y sin daños desde el exterior. Sin embargo, dado que los cultos paganos habían sido abolidos en Roma por Teodosio después de su victoria en el río Frígido en 394, el templo estaba desolado y vacío por dentro. El coloso aún estaría de pie cerca del anfiteatro Flavio, que también estaba completamente intacto. Sin embargo, por supuesto, ya no se celebrarían juegos de gladiadores. Los últimos juegos de este tipo tuvieron lugar en 403, más de 100 años antes. El anfiteatro Flavio hoy lleva el nombre del coloso que estaba cerca. Sin embargo, estaba completamente intacto y el expolio aún no había comenzado aquí. De hecho, fue restaurado tan tarde como en 508 bajo el praefectus urbi Decius Marius Venantius Basilius, después de que había sido dañado por un terremoto. A pesar de que los juegos de gladiadores habían sido abolidos más de 100 años antes, todavía presenciaríamos cacerías de animales de vez en cuando, ya que los venatores, los cazadores de animales, todavía lucharían contra bestias salvajes en la arena en algunas ocasiones. Por ejemplo, en 519, cuando Eutérico, el yerno de Teodorico, llegó a Roma con gran pompa para celebrar su consulado, le dio al pueblo de Roma Panamaem et Circensis como en los viejos tiempos, y habríamos visto animales salvajes y exóticos de África siendo cazados por los pobres venatores, quienes a menudo no sobrevivirían al sangriento espectáculo. Podemos ver que las antiguas tradiciones de Roma no desaparecerían fácilmente. Mirando hacia atrás al foro, verías el templo de Júpiter Optimus Maximus, aún sobresaliendo por encima de todos los demás, como un recordatorio constante de los días paganos, burlándose de los romanos de que renunciar a las antiguas creencias les trajo ruina. Nos sorprende bastante encontrar a Casiodoro hablando de un gran número de estatuas, especialmente estatuas ecuestres, que aún adornan la ciudad en muchos lugares, a pesar de que la población degenerada y empobrecida hace todo lo posible por saquear secretamente estas estatuas para material de construcción. Sin embargo, los vigiles evitarían el mayor daño, de modo que el esplendor de Roma aún brillaría como una luz radiante en medio de la oscuridad cada vez mayor, que pronto también alcanzaría a Italia. Podemos leer sobre la admiración de Teodorico por Roma. Roma es un milagro único. Bajo el reinado de Teodorico, el praefectus urbi incluso repararía edificios dañados, y en este tiempo, las murallas aurelianas estaban siendo reparadas y restauradas. Se prestó el mismo cuidado a los viejos acueductos que habían proporcionado agua fresca a la ciudad durante cientos de años. Hasta tan tarde como en 536, aún encontrarías todos los acueductos intactos, y los baños públicos seguirían funcionando. Los gigantescos baños de Diocleciano de Caracalla de Constantino estarían abiertos y en funcionamiento, y aunque despojados de algunas estatuas y adornos como los otros edificios en los saqueos, aún serían frecuentados regularmente por los romanos. Paseando más por la ciudad, hasta el Teatro de Pompeya, lo habríamos visto aún en pie sin cambios desde hace más de 500 años. Había sido restaurado bajo Honorio en 403 y luego nuevamente bajo Teodorico. El senador Quintus Aurelius Symmachus recibió la tarea del rey de los godos de restaurar el antiguo anfiteatro. Este antiguo edificio debió haber sido bastante impresionante, como exclamó Casiodoro al describirlo. Yendo más allá al pie de la colina palatina, habrías visto el antiguo palacio de los Césares aún intacto, ya que Teodorico había asignado 200 libras de oro al año para su restauración y cuidado. Teodorico mismo residía en el antiguo palacio mientras estaba en Roma
y veríamos el antiguo palacio de los Césares siendo utilizado hasta principios de los años 570, cuando el propio Narses tomaría residencia en este antiguo edificio gigante, después de haber derrotado a los mismos godos que habían protegido los antiguos monumentos. Sin embargo, en el interior, el antiguo palacio debió haber estado en gran parte desolado y desprovisto de todos los adornos esplendorosos. Habrías encontrado el Circo Máximo intacto, a pesar de que empezaba a mostrar signos de vejez. Podemos leer en la historia de la ciudad de Roma, en la Edad Media de Gregorovius, que no pudo ser ocupada por los ciudadanos romanos de esa época. Cuando Trajano dio sus juegos allí, este edificio gigantesco ni siquiera sería suficiente para las necesidades de la ciudad. Ningún romano habría creído que llegaría un momento en que el circo se había vuelto demasiado grande para toda la población de Roma, sí, donde todo el pueblo de esta ciudad podría sentarse cómodamente en la cuarta parte de los asientos. Fue alrededor del año 500 que algunos de los asientos de mármol ya estaban en mal estado. Algunas partes del pórtico habían sido dañadas, las tiendas de afuera estaban vacías y abandonadas, y de las estatuas que Septimio Severo una vez colocó allí, los vándalos probablemente se habían llevado muchas, y otras permanecían mutiladas en los puestos. El circo estaba viejo y desgastado, y toda la gigantesca estructura, desgastada por siglos de uso, cambió en su carácter en color y apariencia de vejez, similar a los palacios imperiales cercanos, de los cuales solo estaba separado por una calle, pero aún estaba en pleno uso. Incluso tan tarde como en 536, poco antes de que las guerras góticas sumergieran a Roma en la oscuridad, habrías visto carreras de carros en el antiguo Circo Máximo. De hecho, había un intercambio frecuente de carreras de carros entre Estambul y Roma, ya que a veces los aurigas de un equipo tenían que huir de Estambul a Roma cuando los juegos se volvían demasiado acalorados, como solía suceder en el hipódromo de la ciudad de Constantino. Las últimas carreras de carros en el Circo Máximo serían organizadas por Totila en 549, pero esa es una historia para otro momento. Si hubieras paseado más hacia el magnífico Foro Trajano, el Foro de Trajano, lo habrías encontrado completamente intacto. Casiodor escribe extasiado: «El Foro de Trajano es un milagro. No importa cuánto tiempo uno lo admire, y quien quiera que suba al sublime capital, verá una obra que está por encima del genio humano». Por lo tanto, con total incredulidad y fascinación, habríamos visto casi todos los antiguos monumentos de Roma, aún en pie, décadas después de la supuesta caída del Imperio Romano de Occidente. Este era el estado de la ciudad de Roma a principios del siglo VI, y podemos suponer que también era el estado de la ciudad cuando Belisario entró en Roma el 9 de diciembre de 536. Durante el reinado de Teodorico, pero también bajo los reyes sucesores ostrogodos de Teodorico, vimos que se había tenido mucho cuidado en preservar no solo las antiguas estructuras sociales, ritos y el modo de vida romano, sino también en preservar los antiguos edificios de esta, en aquel tiempo, aún muy espectacular ciudad. Cuando Belisario y su ejército romano oriental entraron en Roma, el historiador Procopio de Cesarea acompañó al Magister Militum romano oriental, y de sus escritos obtenemos otras fascinantes visiones de la condición de la ciudad durante estos tiempos. Procopio, por ejemplo, escribe que se sorprendió al encontrar gente conduciendo ganado a través de algunos de los foros de Roma y da una detallada cuenta de tal ocurrencia.
Esta es una fascinante narración que detalla el total contraste que habríamos presenciado en este tiempo, donde algunas partes de la ciudad ya habrían estado en abandono, ya que ciertamente las restauraciones de Teodorico no podrían haberse aplicado a toda la ciudad, porque la ciudad era inmensamente grande, con sus 25 kilómetros cuadrados de superficie. Por superficie, seguía siendo la ciudad más grande del mundo en esos tiempos. Sin embargo, dado que la población había disminuido, como escuchamos antes, a unos 100.000 o máximo 150.000 habitantes, algunas áreas más alejadas de la ciudad habrían comenzado a caer en el abandono. Según Procopio, el Templum Pacis, el Templo de la Paz y el área circundante, parece haber sido un lugar por donde se conduciría el ganado. Procopio también describe el templo de Júpiter Optimus Maximus, y señala que no se había reparado del daño causado por los vándalos 81 años antes. Habían despojado al templo de su techo dorado, y desde entonces el templo de Júpiter Optimus Maximus había permanecido allí vacío, estéril y sin techo. Procopio también describe el templo de Jano al pie del Capitolio en la entrada al Foro Romano, y describe cómo la gente había intentado abrir la entrada, ya que había sido una antigua costumbre durante la época imperial abrir el templo en tiempos de guerra y cerrarlo en tiempos de paz. Y como la guerra había descendido ahora sobre Roma con la entrada de los romanos del este, las viejas tradiciones exigían que las puertas se abrieran. Este es otro caso en el que nos habría asombrado encontrar a la población de Roma practicando viejas creencias paganas hasta el año 536, a pesar de que han pasado 200 años desde Constantino y 140 años desde la abolición de los ritos paganos por parte de Teodosio. Las viejas tradiciones no mueren fácilmente. Procopio también describe el mausoleo de Adriano como completamente intacto. Más tarde se convertiría en el lugar de una batalla acalorada entre los romanos y los godos, como discutiremos pronto en futuros videos sobre las guerras góticas. Aquí es donde la luz de Roma, que había brillado intensamente durante más de 1000 años, finalmente se extinguiría. Aunque Procopio tenía una visión negativa de los romanos, acusándolos de abandonar sus antiguos valores marciales y permitir que los godos los gobernaran, aún a veces muestra admiración por los romanos, como por ejemplo escribió: «Los romanos aman su ciudad por encima de todos los hombres que conocemos, y están ansiosos por proteger todos los tesoros ancestrales y preservarlos, para que nada de la gloria ancestral de la antigua Roma pueda ser borrado. Porque incluso, aunque estuvieron durante un largo período bajo el dominio bárbaro, preservaron los edificios de la ciudad y la mayoría de los adornos, como pudieron, a través de la excelencia de su artesanía, resistir tanto tiempo de abandono y tal negligencia». Esto es un contraste fascinante con los relatos de Casiodoro, en los que encontramos que Teodorico había lamentado la práctica de los romanos, que habían descendido a tal degeneración que dañarían estatuas y edificios para saquear materiales de construcción, y en los que se tenía que tener mucho cuidado para proteger los antiguos monumentos de sus propios ciudadanos. Podemos suponer que la verdad se encuentra en algún punto intermedio, como suele ser el caso. Otra descripción interesante de Procopio es su relato detallado del barco de Eneas, el legendario fundador de Roma, quien según la leyenda había huido de la destrucción de Troya y había sentado las bases de Roma. Nos asombra encontrar este barco de Eneas completamente intacto cuando Procopio estaba en la ciudad después del 9 de diciembre de 536. Por lo tanto, es con gran sorpresa y fascinación, al menos para mí, y espero que para ustedes también, queridos amigos de la historia romana, que encontramos la ciudad de Roma tan tarde como en 536, en un estado de apariencia exterior sorprendentemente bueno. Aunque está claro que la población había disminuido desde el cenit del esplendor de Roma unos 200 años antes, sigue siendo increíble ver a Roma preservada en tal medida después de su supuesta caída. Por lo tanto, debemos cuestionar esta caída del oeste, ya que la llama de Roma no se había extinguido en 476, y de hecho continuó brillando, no tan intensamente como antes,
pero aún muy visible durante otros 60 años, después de que el Imperio Occidental ya no existiera. Haré muchos más videos sobre el estado de la ciudad de Roma, desde su cenit, donde alcanzó su máxima extensión en 320 después de Cristo, hasta la Alta Edad Media, en el siglo VII, después de las catastróficas guerras góticas. También analizaremos los sitios, monumentos, densidad de población y topografía de Roma durante su apogeo, e incluso compararemos la antigua Roma con la nueva Roma, la ciudad de Constantino en el este, y cómo Estambul cambió a lo largo de la historia, ya que no queremos descuidar el Imperio Romano Oriental. Estaría muy feliz si me acompañaran en este viaje, queridos amigos de Roma y benévole amici.